Mamá dijo: aléjate de la Navidad, fracasada inútil. Y así lo hice. Al día siguiente la factura de su calefacción no se pagó, su internet se cortó, y el seguro de su coche caducó. A las 9:47 de la noche me envió un mensaje: por favor, arregla esto. Yo solo sonreí, que no tenía ni idea de lo que vendría después. Cuando mi mamá me dijo eso el 20 de diciembre, estaba sentada en mi coche, fuera de su casa, con el maletero lleno de regalos. Ni siquiera me había bajado todavía. El mensaje llegó mientras revisaba las etiquetas por segunda vez. No había un hola, ni una explicación, solo esa frase. Me quedé sentada allí, mirándolo fijamente, durante un minuto entero. La nieve acababa de empezar a caer de nuevo. La vi acumularse en los escalones de su porche, como si el mundo estuviera tratando de cubrir algo feo. No respondí. No llamé a la puerta. Salí de su entrada y conduje durante 4 horas seguidas sin parar. Terminé en un hotel barato justo después de la frontera estatal. Me senté en el aparcamiento comiendo un sándwich frío de una gasolinera, todavía con el mismo suéter que me había puesto esa mañana, uno verde, festivo, con pequeñas luces bordadas que mi hermana me retó a usar. Me veía ridícula, como alguien que todavía creía en la familia. Pero déjenme retroceder. Soy Mónica, 33 años, consultora de software. Vivo en Austin, pero crecí en Missouri. Mis padres todavía viven allí, en la misma casa de 2 habitaciones que han tenido desde que yo era niña. Mi padre no ha trabajado en años. Mamá dejó su trabajo antes de la pandemia y nunca miró atrás. Durante los últimos 4 años, he estado pagando sus facturas de servicios, su comida, sus cuentas de teléfono. Cada vez que tenían un problema, yo era el fondo de emergencia, siempre a solo una llamada de distancia. Y no era por culpa. No realmente. Era por deber. Dejaron claro mientras crecía que el amor era transaccional. Yo sacaba buenas notas, ellos me dejaban en paz. Conseguí una beca, ellos se llevaron el mérito. Me ascendieron, ellos esperaban regalos. Cuando compré mi primera casa, mi mamá lloró. No porque estuviera orgullosa, sino porque no había elegido una en su barrio. Pero lo que me mantuvo enganchada todos estos años no fueron ellos. Fue mi hermana, Kale. Ahora tiene 28 años y estudia para ser fisioterapeuta. Es brillante, consciente de sí misma, y divertida de una manera seca y sarcástica. Probablemente sea la única razón por la que me mantuve cuerda durante todo el instituto. Para nuestros padres, ella es la hija dorada, la que no puede hacer nada mal. Pero a diferencia de la mayoría de los hijos dorados, nunca lo usó en mi contra. Sabía que ellos estaban equivocados. Simplemente mantuvo la cabeza gacha e intentó sobrevivir. Y yo traté de protegerla de todas las formas que pude. Pagué sus libros de texto, fui cofirmante en su contrato de alquiler. Ella nunca lo pidió, pero siempre me lo agradeció. Así que sí, esta Navidad se suponía que era para ella. Hacía tiempo que ella tampoco iba a casa. Íbamos a sorprenderlos las dos. Conduje 14 horas con el maletero lleno de cosas. Ropa de invierno para todos. Un mini proyector para las noches de cine. Ingredientes para su pastel de menta favorito. Incluso le compré a mamá un collar que había visto en una tienda de antigüedades en Austin. De oro de verdad. Pensé que tal vez, solo tal vez, este año se sentiría diferente. Pero en lugar de eso, recibí ese mensaje. Aléjate de la Navidad, fracasada inútil. Ni siquiera pregunté qué lo había provocado. No quería saberlo. Quizás estaba enfadada porque no le había enviado dinero la semana pasada. Quizás estaba celosa de que a mí me fuera mejor que a ellos. O quizás solo quería herir a alguien y yo era el blanco más fácil. Fuera cual fuera la razón, en ese momento finalmente lo entendí. No me veían como una hija. Me veían como un cajero automático andante. Al día siguiente llamé a mi banco. Eliminé mi nombre del acceso a sus cuentas, detuve los pagos automáticos de sus facturas, cancelé su suscripción a Internet y congelé la tarjeta de crédito conjunta que había abierto para emergencias. No les dije ni una palabra. No era necesario.
Día de Navidad. Kale me escribió sobre el mediodía, preguntando dónde estaba. Estaba sentada sola en su salón. Sin adornos, sin comida. Aparentemente mamá había tenido un ataque la noche anterior y dijo, se cancela la Navidad, ya que Mónica se cree demasiado buena para nosotros. No le conté a Kale la verdad. Todavía no. Solo le dije que había surgido algo. Me respondió con una cara triste y dijo, este lugar es tan frío. Literal y emocionalmente. Eso fue todo lo que necesité oír. A las 5:42 de la tarde, recibí una notificación de la compañía eléctrica. Pago fallido. Cuenta vencida. A las 7:13 recibí un correo electrónico de la compañía de seguros del coche. Póliza caducada por falta de pago. A las 9:47 mamá me envió un mensaje. Por favor, arregla esto. Así de simple. Sin contexto, sin disculpas, ni siquiera un signo de interrogación. Miré el mensaje durante un rato. Luego apagué mi teléfono y lo puse en la mesita de noche. Ya ni siquiera estaba enfadada. Todavía no. Algo más frío se había instalado en mí. No era tristeza ni dolor, era algo más profundo, porque no tenían ni idea de lo que vendría después. No volví a encender el teléfono hasta el 26 de diciembre. Cuando lo hice, la pantalla se iluminó con el caos. 8 llamadas perdidas de mamá, 3 de papá, y una serie de mensajes que empezaban siendo pasivo-agresivos y terminaban en un estado casi histérico. Empezaba con, necesitas madurar, mudarte después de todo lo que hicimos por ti, y terminaba con, no esperes tener una familia cuando seas vieja y estés sola. Era predecible, casi aburrido en su crueldad. Miré los mensajes, luego bloqueé mi teléfono y lo deslicé boca abajo sobre la mesita de noche. Ya no les debía una respuesta. Esa tarde caminé por el pequeño centro cerca de mi hotel. Las calles estaban tranquilas, excepto por el sonido de las botas crujiendo sobre la sal y la nieve. Vi a familias saliendo de las cafeterías, riendo, llevando bolsas de las rebajas postnavideñas. Todo el mundo parecía normal. Nadie estaba quemando puentes en aparcamientos ni cortando la relación con sus padres por mensaje de texto. Me hizo preguntarme cuántas de esas personas habían hecho lo que yo acababa de hacer. Trazar una línea que no se podía borrar. Para cuando llegó el año nuevo, ya había tomado una decisión. No iba a volver. Ni a Missouri ni a esa casa, ni al papel que habían construido para mí. La que arreglaba todo, la cartera, la hija silenciosa que mantenía a todos cómodos. Se había acabado. Al principio se sintió extraño, como borrar una parte de mi identidad. Durante años había medido mi valía en facturas, en pagos atrasados, en el pequeño suspiro de alivio cuando me decían que el pago se había realizado. Cada vez que los ayudaba, pensaba que estaba salvando a la familia. No me di cuenta de que solo estaba prolongando su decadencia, y ahora finalmente se estaba desmoronando. La calefacción de su casa se fue primero, justo después de que llegara otra tormenta. Llamaron a la compañía eléctrica, pero su cuenta ya estaba marcada como morosa. Unos días después cortaron el internet. Luego la grúa se llevó el coche por el seguro impagado. Ni siquiera tuve que mover un dedo. Simplemente había dejado de ser su plan de respaldo, y todo su sistema se vino abajo por sí solo. Kale me escribió un par de veces ese mes. Al principio pensó que mamá solo estaba de uno de sus humores. Luego se dio cuenta de que algo andaba mal. Dijo que habían estado actuando nerviosos, culpándose mutuamente por las facturas, saltando por cualquier pequeña cosa. Le conté todo. El mensaje de mamá, el maletero lleno de regalos que nunca llegué a entregar. Las horas que pasé sentada en su entrada, pensando que tal vez lo había malinterpretado, que era una broma. Le conté cómo finalmente decidí cortar los lazos, todos ellos. No intentó convencerme de lo contrario. Solo dijo, te creo. 3 palabras. Eso fue todo. Pero me golpearon más fuerte que cualquier cosa que mis padres me hubieran dicho jamás, porque por una vez, alguien en esa familia realmente vio lo que había estado sucediendo. A mediados de enero, papá me dejó un mensaje de voz. Su tono era serio, todavía lleno de ese mismo orgullo que siempre lo hacía imposible para hablar.
Dijo que las cosas estaban difíciles y que tal vez deberíamos tener una conversación familiar antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Luego mencionó la casa, cómo podrían perderla, cómo necesitaban un poco de ayuda para volver a encarrilarse. De nuevo estaba esa presunción, como si el mundo les debiera amabilidad, como si no les hubiera dado ya toda una vida de segundas oportunidades. No le devolví la llamada. En cambio, llamé a Cale. Hablamos durante 2 horas, hasta bien pasada la medianoche. Me contó todo lo que había estado pasando desde Navidad. Cómo mamá me culpaba por arruinar las fiestas. Cómo papá se sentaba en el salón a oscuras, murmurando que le había dado la espalda a la familia. Cómo le decían a Cale que no terminara siendo fría y egoísta como Mónica. Y la parte que más me quedó grabada, Cale dijo que mamá estaba asustada, no enfadada, porque por primera vez se dio cuenta de que yo no iba de farol. Esa misma noche hice otra llamada a la tía Lee, la hermana mayor de mamá, la tranquila que siempre se mantenía al margen del drama, la que me había deslizado $20 para gasolina el día que me fui a la universidad porque sabía que nadie más lo haría. Respondió al primer timbrazo. Le conté todo, de principio a fin. No me interrumpió. No me dijo que los perdonara. Simplemente escuchó como nadie en esa familia lo había hecho nunca. Cuando terminé, suspiró y dijo en voz baja, ya era hora de que alguien les plantara cara. Luego me contó algo que yo no sabía, que mis padres habían estado mintiendo sobre sus finanzas durante años. Le dijeron a la familia que yo les había cortado el grifo por codicia. Dijeron que me había convertido en una de esas ejecutivas que se creía demasiado buena para su propia sangre. Y cuando la tía Lee pidió pruebas, mamá dijo que yo era mentalmente inestable. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se convirtió en piedra. No solo había terminado de ayudarlos. Había terminado de proteger su imagen. El año nuevo apenas había comenzado, pero ya sabía que iba a ser el año en que todo cambiaría, para mí y para ellos. Para febrero, no era solo la casa la que se desmoronaba. Era su historia. La tía Lee me llamó de nuevo una mañana, justo después de que terminara una reunión con un cliente. Dijo que mamá había estado llamando a diferentes parientes tratando de aclarar las cosas. Su versión era que yo me había puesto sentimental, que había estallado durante una visita, y que ahora los estaba castigando reteniendo el dinero. No se lo creyeron. Tampoco nuestro primo Jamie, quien me reenvió una captura de pantalla de un mensaje que mamá había enviado diciendo, no sabemos qué le pasa a Mónica últimamente. Siempre ha sido impredecible. Impredecible. Esa era la palabra que siempre usaban cuando dejaba de hacer lo que esperaban. Pero no sabían que esta vez no solo estaba estableciendo un límite. Estaba reconstruyendo mi vida sin ellos. Su situación seguía empeorando. Cale dijo que ahora solo usaban calefactores en 2 habitaciones. El coche seguía fuera de servicio. Le pidieron uno prestado a un vecino, pero mamá logró rozar un guardabarros al salir marcha atrás de la entrada. Y ahora se enfrentaban a un problema de reclamos menores por los daños. Mientras tanto, a mí me iba bien, mejor que bien. Había conseguido 2 nuevos clientes desde enero. Empecé a dormir toda la noche. Incluso me volví a apuntar al gimnasio, no porque intentara reinventarme, sino porque finalmente tenía la energía para preocuparme por algo más que por mantener a flote las vidas de otras 2 personas. Ese cambio de enfoque hizo algo que no esperaba. Me hizo darme cuenta de lo profundo que era el daño. Como había pasado años buscando su aprobación como si fuera oxígeno. Cada ascenso, cada regalo de cumpleaños, cada transferencia bancaria. Todo eran sobornos para obtener una amabilidad básica que nunca llegó. Cale también notó el cambio. Hablábamos más que nunca. Al principio estaba callada, dudando en admitir lo mal que se estaban poniendo las cosas. Luego una noche me contó la verdad. Mamá había empezado a pedirle dinero a ella. No mucho. $20 aquí, un poco para la compra allá, pero estaba empezando. Y Cale, que ya trabajaba a tiempo parcial mientras lidiaba con los exámenes finales, no tenía ese margen. Dijo que no y mamá perdió los estribos. Dijo que se estaba volviendo igual que yo. Egoísta, desagradecida. Cale le colgó. Luego me llamó llorando,
no porque se sintiera culpable, sino porque confirmaba todo. No había fondo, no había límite para lo bajo que caerían si eso significaba seguir cómodos. Fue entonces cuando decidí que ya no sería cortés. Empecé a decir la verdad a todo el que preguntaba. No más respuestas suaves, no más explicaciones vagas. Cuando el tío Martín me llamó de la nada y dijo que había oído que había cierta tensión familiar, le dije que me dijeron que me alejara de la Navidad y me llamaron fracasada. Y así lo hice. Todo lo que ha pasado desde entonces es simplemente ellos sintiendo por fin las consecuencias. No supo qué decir. Solo murmuró algo sobre esperar que las cosas se arreglaran, pero las cosas ya se estaban arreglando, solo que no para ellos. Fue por esa época cuando la tía Lee intervino con más fuerza. Dejó de ser solo un apoyo y empezó a alzar la voz. Le dijo a mamá directamente que la forma en que me trataban era repugnante. Le dijo a papá que necesitaba asumir la responsabilidad en lugar de esconderse detrás del orgullo. Y por una vez no pudieron darle la vuelta, porque Lee había estado guardando pruebas, capturas de pantalla, mensajes de voz. Intentaron hacerla sentir culpable también, pero Lee no se dejó. Les dijo, esto es lo que pasa cuando muerdes la mano que te da de comer. Y fue entonces cuando empezaron las llamadas. Primero papá, luego mamá, luego ambos. Mensajes de voz, mensajes de texto, pequeñas migajas de algo que sonaba a arrepentimiento, pero que nunca llegaba a ser una disculpa real. Cosas como, hemos estado pensando mucho en cómo fueron las cosas, o nunca quisimos hacerte daño, o la más insultante de todas, simplemente sigamos adelante y dejemos todo este drama. Drama, como si no fuera mi vida. Como si no me hubieran humillado, mentido sobre mí, utilizado, y luego desechado cuando dejé de dar. Cale quería creer que lo estaban intentando. Dijo que tal vez estaban empezando a ver la verdad, que tal vez después de todo esto finalmente cambiarían. Le dije que no me importaba si cambiaban, porque el daño ya estaba hecho y no estaba interesada en reconstruir algo que nunca debería haber existido de la forma en que lo hizo en primer lugar. A mediados de febrero las cosas se habían calmado, sospechosamente calmado, no más mensajes de voz ni textos. Ni siquiera la tía Lee había llamado en unos días. Supuse que tal vez mis padres finalmente lo estaban aceptando. La pérdida, el silencio, el hecho de que había dejado de ser su viaje gratis. Entonces empezaron las cartas. Llegaban en sobres blancos y lisos. Sin remite, solo mi nombre escrito con una caligrafía desordenada y desigual que no reconocí al principio. La primera llegó un miércoles. Dentro había una carta de 2 páginas, supuestamente de mi madre. No era lo que esperaba. No había un lo siento. No había asunción de responsabilidad, solo un revoltijo de explicaciones, excusas, vagas insinuaciones sobre cómo las fiestas eran emocionalmente complicadas, cómo se dijeron cosas en el calor del momento y cómo yo había malinterpretado la intención. Malinterpretado la intención. La mujer literalmente me dijo que me alejara de la Navidad porque era una fracasada. No malinterpreté nada. Así que seguí leyendo, sobre todo porque no podía creer el nivel de manipulación psicológica. No era solo lo que escribió, era lo que omitió. No había ninguna mención de Cale, de lo que le hicieron pasar. Ningún reconocimiento de las mentiras que contaron a otros miembros de la familia. Solo un suave y manipulador empujón hacia el perdón, como si yo fuera la irracional por tener un límite. 3 días después, llegó otra carta. Caligrafía diferente. Esta era de mi padre. No se anduvo con rodeos. Su tono era frío, cortante. Dijo que mamá no había sido la misma desde Navidad. Que había estado durmiendo más, olvidando cosas, saltándose comidas. Dijo, ya has dejado claro tu punto, pero tu madre no está bien, y no puedo hacer esto sin ti. Y esa frase se me quedó grabada, porque por primera vez en semanas dudé. Llamé a Cale. Respondió de inmediato, y le pregunté directamente, ¿mamá está enferma? Dijo, tal vez. No lo sabía con certeza. Mamá había estado rara. Eso era verdad, más lenta, distraída. Había ido a urgencias después de casi desmayarse, pero se fue antes de que le hicieran pruebas. Y luego había empezado a decir cosas raras, como olvidar el horario de clases de Cale, llamarla por el nombre equivocado.
Sonaba mal, y odié eso. Me hizo sentir algo porque después de todo lo que habían hecho, todavía no era desalmada. Así que tomé una decisión. En contra de mi buen juicio, me subí a mi coche e hice el viaje de 12 horas de vuelta a Missouri. No se lo dije a nadie. Solo necesitaba verlo por mí misma. Llegué a la entrada de la casa tarde por la noche. La casa se veía oscura, más pequeña de alguna manera. Había bolsas de basura en el porche y una vieja furgoneta volcada en la nieve. Llamé a la puerta. Nadie respondió. Todavía tenía una llave. Entré. La casa estaba fría, silenciosa, de ese tipo de silencio que se siente antinatural. Entonces oí pasos. Mamá bajó por el pasillo envuelta en una manta. Se detuvo cuando me vio. Por un segundo pensé que lloraría, o se derrumbaría, o me abrazaría. En cambio, pareció molesta. Me preguntó por qué estaba allí. Le pregunté si estaba bien. Parpadeó. Dijo que estaba bien. Volvió a preguntar por qué había aparecido sin avisar. Dije que había recibido su carta. Me miró confundida. Dijo que no había enviado ninguna carta. Me quedé allí procesando. Saqué el sobre, se lo enseñé. Lo miró como si fuera una lista de la compra. Dijo que no lo había escrito. Ni siquiera sabía que papá había enviado algo. Y así, la última pizca de duda se rompió. No era su letra. No era su voz. Era la de él. Él había escrito ambas cartas, fingió su disculpa, fingió su preocupación, usó su enfermedad, fuera lo que fuera, como cebo para atraerme de vuelta. No dije nada más. Me fui, conduje 5 millas fuera de la ciudad, aparqué en un estacionamiento de Walmart, y me quedé allí sentada en la oscuridad. Ya ni siquiera era rabia. Era algo más vacío, como si acabara de ver caer la última máscara. Y la persona debajo no era alguien que yo conociera. Llamé a Cale a la mañana siguiente y le conté todo. Ni siquiera pareció sorprendida, solo cansada. Dijo que también había notado cosas, pequeñas manipulaciones, cosas que no cuadraban. Papá susurrándole una cosa a ella, y otra a mamá. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de algo. Nos estaba enfrentando la una a la otra, y lo había estado haciendo durante años. Más tarde ese día, la tía Lee llamó, dijo que venía a la ciudad. Ya había oído suficiente. Lo que ninguno de nosotros esperaba era lo que descubriría cuando llegara, y lo rápido que todo estaba a punto de descontrolarse. La tía Lee no avisó a nadie de que venía. Simplemente apareció un sábado por la mañana y fue directa a su puerta. Cale ya estaba allí. Había pasado a dejar algo de comida, intentando ayudar en pequeñas cosas sin ser absorbida por el vórtice. Cuando Lee llamó, papá abrió. Según Cale, la expresión de su rostro se desplomó como una piedra. No la esperaba, y definitivamente no estaba preparado para lo que traía consigo. Una carpeta, solo una simple carpeta de manila, gruesa y gastada. Dentro había copias de extractos bancarios, impresiones de correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes, años de pequeñas cosas que Lee había recopilado en silencio cuando notó patrones que no le cuadraban. Pero no se lo había mostrado a nadie. Hasta ahora. Le dijo que se sentara. Lo puso todo sobre la mesa. Pagos que yo había enviado y que ellos afirmaban no haber recibido nunca. Regalos que decían que nunca había comprado. Dinero que desaparecía. Y luego la parte que ninguno de nosotros vio venir. Tenía copias de cheques que mi padre había escrito desde la cuenta de mi madre a sí mismo. Miles de dólares. Cale me llamó justo después. Su voz temblaba, no de miedo, sino de incredulidad. Resulta que mamá había estado actuando de forma extraña. Pero no era una enfermedad. Era confusión. No sabía nada del dinero que se movía. Él pensaba que era olvidadiza. Pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Pero era él. La había estado manipulando a ella también. En silencio, vaciando su cuenta, cambiando contraseñas, interceptando el correo, haciéndola dependiente de él mientras le decía al resto de la familia que estaba enferma e inestable.
Incluso le dijo a Kale en un momento, no confíes en tu madre con tu información bancaria. Está perdiendo facultades. Pero no estaba perdiendo facultades. Estaba siendo manipulada. Cuando la tía Lee lo confrontó, no lo negó. Se levantó, fue a la cocina y cerró la puerta de un portazo. Mamá se quedó sentada en silencio durante casi media hora. Kale dijo que parecía alguien despertando de la anestesia. No dijo ni una palabra. Y luego, lentamente, empezó a hacer preguntas. A Kale. A Lee. Quería saberlo todo. ¿Quién había estado pagando qué? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Porque Mónica, yo, había dejado de aparecer de verdad. Y cuando Kale se lo contó, lloró. Las primeras lágrimas de verdad que Kale dijo haber visto en ella. No lágrimas dramáticas, solo un sollozo silencioso y constante, como si algo dentro de ella se hubiera partido por la mitad. Un día después, recibí la llamada. No era de mamá ni de papá. Era de Lee. Dijo que estaban tratando de arreglar las cosas. Que mamá quería hablar conmigo. Hablar de verdad. Que papá se había ido de casa y nadie sabía a dónde. Me quedé con esa llamada durante mucho tiempo. Pensé en todo. En las décadas de silencio, de ser utilizada, de cubrir a ambos mientras retorcían la verdad. Y sabía lo que todos esperaban que hiciera, perdonar, porque la historia estaba cambiando. Papá era el villano ahora. Mamá era la víctima. Kale era la pacificadora. Lee era la protectora. Y yo era la que todavía guardaba rencor. Pero aquí está la cosa. No era rencor. Era una decisión. Una definitiva. Le dije a Lee que la apreciaba, que estaba agradecida de que Kale me hubiera apoyado, pero que no volvería a casa. Ni ahora. Ni nunca. Y las consecuencias no tardaron en llegar. Kale estaba atónita. No gritó, pero podía sentirlo en su voz, la decepción. Dijo que mamá realmente lo estaba intentando, que no podía culparla por todo. Dije que no lo hacía, pero que ella lo vio hacerlo y se quedó callada durante años, y eso la hace igual de responsable. Hubo un momento de silencio. Luego Kale dijo, supongo que no esperaba que fueras tan fría. Dije, yo no esperaba que a ninguno de ustedes le importara tanto ahora. Esa fue la última vez que hablamos porque al final, no quería venganza. Solo quería salir de allí. El silencio después de mi última llamada con Kale no se sentía como paz. Se sentía como un escenario vacío después de que los actores se han ido. Frío, resonante, sin sentido. Había pasado tanto tiempo imaginando que cortar con ellos sería liberador. Y lo fue al principio, pero luego vino la segunda ola, la parte que no te cuentan el juicio. Empezó sutilmente. Unos primos dejaron de responder a mis mensajes. Un compañero de trabajo que me sigue en Instagram hizo un comentario extraño sobre ser fuerte incluso cuando tu familia te decepciona, como si hubiera publicado sobre una pelea insignificante, no sobre una desintegración total. Luego llegó el mensaje de grupo. Kale lo envió, largo, cuidadosamente redactado. Dijo que mamá había estado yendo a terapia, que había empezado a escribir un diario, que hablaba de mí cada semana, y que era la única vez que lloraba de verdad. Dijo que papá vivía en otro lugar ahora, y que había hecho mucho daño que todos habían ignorado durante demasiado tiempo. Luego vino la frase que me marcó. No es perfecta, pero tampoco es el enemigo. Eres la única pieza que falta. Como si yo fuera un rompecabezas, como si se suponía que debía encajar de nuevo en el espacio que me había devorado durante décadas. No respondí. Unos días después, la tía Lee llamó. Sonaba diferente. No enfadada, sino decepcionada. Dijo que todavía entendía por qué me había ido, pero que la gente puede cambiar. Que tal vez ya no se trataba de ellos. Tal vez se trataba de que yo necesitaba dejar ir el pasado. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaban cambiando la culpa de nuevo. No directamente, no duramente, solo lo suficiente para que pareciera que mi negativa a volver era el nuevo problema. Como si ahora fuera yo la que estaba rompiendo la familia. Pero aquí está la verdad. La familia ya estaba rota.
Simplemente dejé de pegarla con mi propia piel. Una semana después, recibí un correo electrónico de mi madre. Asunto, hablar. Una sola frase dentro: sé que te fallé, pero nunca dejé de quererte. Y ese fue el momento en que finalmente todo quedó claro. Todavía no lo entendía, porque nunca se trató de si me quería o no. Se trataba de lo poco que ese amor me protegió alguna vez. De la frecuencia con la que se usó como una herramienta para mantenerme obediente, para mantenerme callada, de cómo nunca se interpuso entre mí y las cosas que me hacían daño. Era solo otra excusa para exigirme más. Borré el correo electrónico no por crueldad, solo por necesidad, porque sabía lo que vendría después. El torrente de chantajes emocionales, la culpa, la presión de ser la persona más madura. La misma historia repetida, pero no esta vez. Dicen que cuando cortas el contacto es una explosión. Pero en realidad es más como una lenta decadencia de invitaciones, de mensajes para saber cómo estás, de nombres que se mencionan cada vez menos, hasta que te conviertes en una historia que nadie sabe cómo contar. Me convertí en esa historia, la hija desagradecida, la fría, la egoísta. Incluso Kale, que una vez me creyó, comenzó a distanciarse. Dejó de enviarme actualizaciones. Escuché que consiguió una oferta de trabajo en la costa oeste. La felicité. No me respondió. Ahora yo soy el problema. La que no perdona. La que no sigue adelante. La que lo tenía todo. Un trabajo estable, una vida cómoda, y aún así eligió la amargura. Pero la verdad es más simple de lo que ellos quieren que sea. Simplemente dejé de aceptar el dolor como el precio del amor. Eso es todo. Están enfadados ahora. Todos ellos. Y entiendo por qué. Pensaron que siempre estaría allí, sosteniendo el techo en silencio mientras el fuego se extendía por debajo. Pero me fui. Y no soportan que la casa se esté derrumbando sin mí. No volveré. Ni por un cumpleaños, ni por una festividad, ni por un funeral. Porque la familia no es solo sangre. Es como la gente aparece cuando importa. Y cuando estaba sentada fuera de su casa, sola, con un maletero lleno de regalos y un mensaje que me llamaba fracasada, me mostraron exactamente quiénes eran. Ahora viven entre los escombros de sus decisiones. Y yo no estoy aquí para reconstruirlo. Finalmente estoy construyendo algo propio.